Capítulo 35. Coger el coche después de tanto tiempo se le hacía raro. Si bien es cierto que María se sacó el carnet de conducir al poco de cumplir los 18, nunca había tenido un coche propio. De manera puntual conducía alguno, principalmente cuando había salido de noche y sus amigas habían bebido de más. Ventajas de estar constantemente medicada, ¿no? Ventajas para sus amigas, que siempre tenían a su disposición a alguien que no podía tomar alcohol y que podía hacer de taxista. María conducía bastante despacio y con precaución, pues conforme habían pasado los minutos, la cantidad de luz había ido disminuyendo dramáticamente. Era un poco más de las 6 de la tarde cuando miró su móvil y ahora el reloj del propio coche marcaba las 8. Si se sumaba todo, María tenía que conducir por una autovía repleta de vehículos abandonados. Para ser justos, no eran tantísimos, pero la chica estaba preocupada por cómo sería el panorama a la entrada de la ciudad y teniendo poca confianza en sus oxidadas habilidades de conducción. Y eso por no mencionar que dependía en buena medida de que la luz izquierda fundida del Seat Ibiza no resultase ser un problema mayor cuando tuviese que conducir en plena noche. Croqueta se había quedado dormido, hecho una bola en el asiento del copiloto, algo favorecido por la incesante vibración del coche, el ambiente cálido del interior y la conducción relajada de María. El cachorro había comido sin rechistar su parte de las sobras que todavía quedaban en la mochila de María, al igual que había hecho ella. No había sido la cena, o merienda si tenían suerte, más lujosa del mundo, pero ella se sentía bastante satisfecha, aunque solo fuese por el hecho de tener el estómago lleno. Mientras conducía, María trataba de mantenerse atenta a la carretera a pesar del sueño. La noche anterior en casa de Sadei no había sido especialmente buena. No es que el inmenso sofá de la mujer fuese incómodo o que se sintiese insegura, era solo que tenía demasiadas cosas en la cabeza. Tenía la esperanza de que al llegar a Málaga y ver a su familia todo cambiaría. Quizá el volver a estar rodeada por sus padres y su hermana le sacaría de aquella pesadilla, o le darían una nueva perspectiva. Quizás las cosas en Málaga no estaban tan mal como parecían estar en el resto de los lugares que María había visitado, ¿no? El reloj marcaba las 8:50 y empezaba a sentir cómo el sueño le pesaba todavía más que antes. María estiró el brazo y rebuscó en el recoveco que había en la puerta del conductor y luego en la del acompañante, tratando de no despertar a Croqueta. Sacó varias cintas antiguas. ¡Cintas! La chica sabía que habían tenido todo un resurgir hacía unos años, cuando un montón de hipsters comenzaron a demandar de nuevo el formato, pero digamos que estas cintas no venían precisamente de ese resurgimiento. Tenía que elegir entre El Fari, Manolo Escobar y Antonio Machín. María puso su mejor mueca de desagrado y suspiró profundamente. Nunca había conocido a sus abuelos, por lo que nunca había escuchado esa música. Claro que había escuchado algo de El Fari, como todo el mundo, ¿no? Y bueno, puestos a plantearse aquello, tampoco era correcto achacarle toda la responsabilidad de no haber escuchado a aquellos músicos al hecho de no conocer a sus abuelos. Quizá estaba desvariando y atribuyendo únicamente aquella música a las personas de 2 generaciones atrás, pero una luz en su espejo retrovisor hizo que clavase los ojos en éste. Otro vehículo se acercaba rápidamente por detrás de ellos. Al principio María no alcanzaba a distinguir si se trataba de un coche o una moto, pero conforme se acercaba el brillo de la luz, resultó provenir de una única fuente. O era una moto o un coche con una bombilla fundida, como el que ella estaba conduciendo. «Croqueta, despierta. Viene alguien detrás de nosotros». El cachorro se estiró perezosamente en el asiento, todavía adormilado, hasta que procesó las palabras de la chica. Croqueta se colocó recto y en posición de alerta, apoyándose con sus patas en la puerta del acompañante y mirando el retrovisor. «¿Es una moto?» La voz de María temblaba, aunque de manera muy sutil. El destello del faro estaba cada vez más cerca de ellos, favorecido en gran parte por el hecho de que el Seat Ibiza que conducía no lograba pasar de los 100 kilómetros por hora, por más que María hundiese su pie en el acelerador. El coche simplemente no daba para más. Creo que sí. El inconfundible sonido de la moto, tan estridente y disruptivo, se hizo patente apenas un par de segundos después, cuando ésta pasó a toda velocidad junto al coche, dejándolos atrás. María comenzó a pisar el pedal del freno con cuidado, frenando el coche sutilmente y poniendo tanto terreno entre ambos vehículos como le era posible.
Cuando el piloto trasero de la moto desapareció por completo en la oscuridad de la noche, ambos soltaron un suspiro. María y Croqueta intercambiaron miradas de alivio y el cachorro volvió a hacerse una bola en su asiento, con la diferencia de que esta vez no le iba a ser tan sencillo coger el sueño. María todavía estaba con los nervios a flor de piel. Cogió una de las cintas sin siquiera mirar de quién era y la introdujo en la radio del coche. Una voz de hombre comenzó a sonar y ella volvió la carcasa de la cinta hacia sí, comprobando que era Antonio Machín. Lo cierto es que no le gustaba. De hecho, le desagradaba. No estaba acostumbrada a aquella música tan propia de los años 60. Nunca había escuchado ningún disco de la época de ningún artista hispanoparlante. Al acabar la segunda canción, la chica decidió que el silencio era preferible a forzarse a escuchar aquella música que le resultaba tan anticuada. María escuchaba algo de rock, algo de reggaetón y mucha música electrónica. Era el tipo de persona que no se fijaba demasiado en nombres de artistas y solía ponerse listas de reproducción bastante generalistas. Antes, cuando era más joven, sí tenía listas interminables de artistas que la volvían loca y cuyos trabajos seguía con gran interés, pero había crecido. Ya no tenía 16 años, ni 20, ni 25. Su vida había estado dominada por las 8 horas diarias que tenía que estar en la oficina delante de su ordenador. La hora que tenía para comer en su turno partido, la hora de gimnasio, la hora de prepararse la cena de ese mismo día y la comida del siguiente. La hora de limpiar alguna de las habitaciones de su piso a fondo, la hora de ver vídeos de gatitos y cachorros en su móvil. Si antes lo tenía complicado, ahora aún más. Era más que probable que la mayoría de los que fuesen sus artistas favoritos ahora estuviesen muertos, al igual que una enorme fracción de la población en general, según había podido comprobar. María agarró el volante con fuerza hasta que la piel de sus manos se volvió blanquecina. Le habían quitado tanto. Aquel sistema era un sinsentido. ¿Por qué había ocurrido todo aquello? ¿Cuál era el objetivo de que ahora tuviesen aquellas clases? La chica giró el volante suavemente mientras reducía, colocándose entre un camión y un autobús que habían sido abandonados en ambos carriles de la autovía. El reloj del coche marcaba las 10 y ya no quedaba ni un ápice de luz solar. Para asomar a aquello era una noche sin luna y la única luz que había era la del último faro funcional del coche. Al menos aquello era relajante, ligeramente relajante, y eso obviando el hecho de tener que estar alerta para no tener un accidente con los cientos de vehículos abandonados con los que se había cruzado ya. Pero sin duda era más relajante que tener que enfrentarse a cualquier persona, animal o insecto al que se le hubiese cruzado la idea de ganar experiencia. Nombre: María Serrano Molina. Nivel 12. Clase: tumormante. Salud: 98%. Experiencia: 720 de 2750. Estado: tumorgénesis severa. Número de tumores: 1.